La palabra de Dios en nosotros. Esta es la temática en esta mañana. Estamos en este subprograma Él es, y el deseo de todos nosotros es que usted pueda ser bendecido y edificado a través precisamente del anuncio de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con un proverbio muy importante y que va a ser como fundamento de lo que estamos diciendo. Proverbios 20:24 dice: de Jehová, de Yahvé, del Señor, son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y esto es muy importante porque nos está señalando que del Señor, de nuestro Dios, son los pasos. Pertenecen nuestros pasos, nuestro caminar, nuestra vida diaria. Entonces, si es así, ¿cómo puede el hombre entender su camino? Pues a través de lo que nos dice el Señor. Por lo tanto, el hombre sensato, el hombre sincero inclusive, debe realmente meditar y reflexionar sobre esta declaración. Si Dios es el que debe y controla nuestros pasos, ¿por qué no buscar verdaderamente a Dios? ¿Y dónde se le encuentra? Definitivamente en lo que nos dice, en lo que nos enseña, en lo que nos aconseja, en lo que nos brinda a través de su palabra. Entonces, esto es importante. ¿Cómo voy a entender los pasos? Mis pasos, pues entendiendo el camino del Señor, atendiendo a su consejo. Existe gente que trata de vivir a su manera. Yo he encontrado personas que inclusive mencionan: no, es que yo tengo mucho sentido común. No, es que yo soy una persona que es muy balanceada. No, yo soy una persona que nunca me salgo de mis casillas. Yo soy una X cantidad de cosas que pueden decir. Pero si realmente no está caminando conforme a lo que nos dice la Escritura, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, entonces sus caminos no serán siempre derechos. Entonces, ¿sabe por qué estamos aquí en este programa? ¿Sabe usted por qué está ahí, escuchándonos y viéndonos a través de la televisión? Porque realmente usted quiere saber algo acerca de Dios que le pueda bendecir y que realmente pueda llegar a su corazón y hacer algo, producir algo importante y que además pueda ser entendible, pueda ser sencillo, porque la palabra de Dios es sencilla, es entendible, nos hace entender perfectamente bien lo que el Señor nos habla. Nos hemos encontrado con personas que piensan que no es así, pero yo quiero decirle algo. La palabra de Dios es en verdad entendible, razonable, sencilla, y por esta razón es que nos puede ayudar en todo concepto a vivir aquí en este mundo. Y este es nuestro tema, la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios es mucho más de lo que generalmente la gente piensa. Aún los cristianos, aún los creyentes, la palabra de Dios es muchísimo más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Sus beneficios son increíbles, son tremendos, son insondables, es impresionante, son extraordinarios y sobre todo son actuales, pero también son eternos. Y esta mañana vamos a hablar de algunos de estos beneficios y lo vamos a hacer a través de lo que dijo David en uno de sus salmos. Y en el Salmo número 19, versículo 7, dice aquí la Escritura: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios
de Jehová son verdad todos justos. Y sobre estos versículos escritos hace 3000 años y actuales, como le digo, hoy mismo, vamos a estar hablando acerca de esto. Mucha gente se pregunta, ¿por qué leer tanto? ¿O por qué leer la Biblia? ¿Qué gano yo con eso? Y se empiezan a hacer preguntas. Hay gente que piensa que al leer la Biblia está perdiendo el tiempo, que mejor sería ver una buena película en donde le pudieran dar consejos, en donde le pudieran dar algunas ideas y opiniones. Hay gente que piensa que puede a lo mejor ver otra cosa, pero no leer la palabra. Pueden pensar algunos que es aburrida, que no se le entiende, que siempre es la misma, etc. Pero quiero decirle algo, el mundo en que vivimos nos ha acostumbrado y nos ha influenciado a que pensemos de esa manera. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice, es eficaz, es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el corazón, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón y siempre es actual. La palabra de Dios es muy, pero muy especial. No es aparentemente, como se pudiera pensar, siempre la misma, porque el Espíritu Santo de Dios está pendiente cuando nosotros estamos leyendo la palabra para que podamos entenderla, para que podamos en verdad recibir revelación o entendimiento de la misma. Entonces, es mucho más fácil decir no le entiendo y dejarla a un lado. Es mucho más fácil decir mejor me voy a ver un partido de fútbol que estar leyendo la palabra. Esto es muy claro. Y sí, claro, es fácil, es sencillo y cualquiera lo haría. Pero realmente lo más importante es buscar el consejo de Dios en ella misma para que podamos caminar aquí en la tierra de una manera a la manera de Dios, de una manera en los formatos de Dios, en los consejos de Dios y en donde realmente caminemos seguros. Yo quiero decirle que precisamente estamos comenzando con esta temática porque todo lo demás que podamos decir en donde usted pudiera pensar que va a encontrar una respuesta diferente para su propia vida, quiero decirle que eso no sirve de nada. Lo que realmente se sostiene por sí misma, por su verdad y por sus absolutos, pero sobre todo porque produce vida, es la palabra de Dios. Vamos a ir a un breve corte y en un momento volvemos con ustedes. Si no sabes cómo actuar, conserva la calma. Llama a Romanos 12, del 12 al 14. Gocémonos en la esperanza, soportémonos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. ¡Llamadas de emergencia! ¡Dios siempre contesta! Pues a raíz de estas palabras que escribió el rey David, como ya le dije, hace casi 3000 años, podemos tener luz acerca de lo que nos enseña Dios de su palabra. Dios le dice 3000 años. ¿Se puede imaginar? No podemos ni siquiera imaginar 50 años, mucho menos 3000. Pero la palabra de Dios es
actual y la palabra de Dios es eterna. Y esto es importante. Y a la luz de la palabra y a la luz de lo que estuvimos leyendo, quiero poner en claro varios puntos de los que el rey David nos está enseñando. El primero es esto: a través de la palabra de Dios hay una transformación verdadera, no solo un cambio. Dice, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. Nosotros podemos ser cambiados o inclusive también en algún momento dado hasta mejorar en alguna área de nuestra vida a través de la disciplina. Esto es lógico. Si nosotros nos disciplinamos, podemos llegar a una mejora en algunas áreas de nuestra vida. Pero eso no quiere decir que verdaderamente somos transformados en nuestro interior. Porque lo que está dentro es lo que importa, no tanto lo que está por fuera. La segunda cosa es que la palabra de Dios nos da sabiduría, no solo inteligencia, nos da sabiduría. ¿Qué es esto? Dice el versículo 7 que leímos, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Por lo tanto, no se trata de tener una gran cultura o muchos estudios para entender la palabra y además para ponerla por obra. Porque lo que realmente se necesita es simplemente acercarse a ella con todo el corazón, creyendo que Dios le dará entendimiento de la misma. Por lo tanto, hace sabio al sencillo. Usted puede ser inteligente, puede ser hasta brillante inclusive, pero no sabio. Porque la sabiduría solamente proviene de lo alto, proviene de nuestro Dios. La tercera cosa es que la palabra alegra el corazón. Dice el versículo 8, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y esto también es algo muy importante. Cuando pedimos un consejo, muchas veces queremos oír lo que nosotros queremos. Y entonces viene el consejo, pero cuando nos damos cuenta que no resultó ser tan bueno, entonces nos enojamos, no estamos conformes, algo pasa. Pero cuando vamos a la palabra y vemos que los consejos de Dios son perfectos, entonces nos sentimos contentos porque las cosas están funcionando. Siempre nos quedará la duda cuando nosotros seguimos el consejo de un hombre. Cuando seguimos el consejo de un hombre, siempre nos queda la duda, bueno, ¿quién sabe si va a funcionar? Pues, ¿quién sabe si esto realmente es lo que yo necesito en este momento? Pero cuando vamos a la palabra y leemos y vemos que Dios está dándonos la respuesta a alguna situación de nuestra propia vida, allí no tenemos duda, porque es Dios, porque es la misma palabra de Dios. Aquí no interviene hombre alguno. ¿Por qué? Porque el hombre no puede realmente dar un consejo fiel, o puede dar alguna cosa buena, pero un consejo perfecto solamente lo puede dar la palabra de Dios. El siguiente punto, el 4. La palabra de Dios es luz a nuestros ojos y luz en nuestro caminar. Dice el versículo 8, el precepto del Señor es puro. Es puro. La palabra es limpia. Es agua limpia. Es puro, que alumbra los ojos. A veces recorremos el camino como si hubiera neblina delante de nosotros. A veces vamos caminando y sin darnos cuenta seguimos como dijera yo, como un molde a los demás, como un modelo a los demás, y todo está nebuloso porque no hay claridad. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, esta nos alumbra. Es luz, inmediatamente brilla y nos dice, caray, esto es para acá, esto es para allá. Y entonces ilumina también nuestro camino.
se acaba todo lo nebuloso, se acaban las dudas, se acaba lo que parece oscuro y todo lo demás es brillo, brillo de la luz del Señor. Y el último punto, el punto número 5, el temor de Dios permanece en nosotros. Dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Qué es esto? Si nosotros estamos acercándonos a la palabra de Dios y nos mantenemos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice, entonces el temor de Dios permanecerá en nuestra vida. Yo tendré un temor reverente a mi Dios y eso me ayudará en todo momento para poder caminar aquí en la tierra en buenos pasos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de esto. Amor y temor. Amor y temor. Estos dos van juntos en la vida. No podemos amar a Dios si no le guardamos un temor reverente. De la misma manera, no podemos temer a Dios si no hemos aprendido a amarle. ¡Qué interesante! Amor y temor van de la mano. Si yo amo a Dios, entonces sé que puedo tener temor reverente de Él. Si yo le tengo temor reverente a Él, es porque verdaderamente he aprendido a amarle. Entonces, lo que realmente nos perjudica es el temor al hombre, es el temor a las circunstancias, no es el temor a Dios. Dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será exaltado. Si nosotros tememos a los hombres, vamos a quedar esclavizados, enlazados, atados al hombre, a lo que nos está diciendo y a las cosas que nos está tratando de imponer. Pero si nosotros confiamos en Dios, entonces nosotros seremos libres de eso. Seremos exaltados por nuestro mismo Dios. ¡Qué increíble! Mire, vamos a ir a un breve corte y en un momento volvemos con ustedes. La palabra de Dios es perfecta. ¿Por qué razón? Porque es de Dios. Es de Dios. Por esta razón estamos aquí. Porque estamos descubriendo juntos los beneficios, la bendición tan grande que significa la palabra del Señor. Y también la forma en cómo debemos aplicarla en nuestra vida. No solamente es leer la palabra, sino realmente entenderla, reflexionar, meditar en ella y por último aplicarla en nuestra propia vida. En contraste,
Hay un contraste, evidentemente. Si no atendemos a la palabra de Dios, sucede lo siguiente. Y esto le sucede a todo el mundo, al que cree y al que no cree. Específicamente y mucho más definitivo al que no cree. Pero son dos cosas. La primera de ellas, no entendemos nuestros propios errores. Hay personas que piensan que todo lo que hacen, lo hacen bien. Y cometen errores, como todos. Nosotros también cometemos errores, todo el mundo comete errores. Pero si la palabra nos muestra esos errores y nosotros somos sencillos y humildes como para entenderlos, entonces la misma palabra nos da la salida para que podamos entonces encontrar una respuesta. Dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta. Y entonces dice aquí el salmista, líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué razón? Porque cometemos errores y nosotros mismos los ocultamos o se ocultan. Y entonces el salmista le está diciendo a Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Por eso, Señor, líbrame de aquellos que me son ocultos. Ocultos por vanagloria, por orgullo, por lo que sea. ¿Quién me podrá señalar mis errores si para uno lo que está bien, para otro está mal? ¿Cómo podemos entenderlo? Si el hombre puede pensar que esto está bien, pero al mismo tiempo otras personas pueden pensar que está mal. Para una cultura dice esto es bueno, pero para otra cultura dice esto es malo. Para una sociedad puede decir esto es bueno, pero para otra sociedad dice esto es malo. Entonces, ¿cómo podremos reconocer nuestros errores? Solamente a través de la palabra del Señor. Primer punto. El segundo punto. No nos damos cuenta de la soberbia y de la rebeldía. Estas dos cosas nos matan como personas. El Salmo 19:13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahora, quiero que entienda lo que dice. No está diciendo que no tiene soberbias. Sí tenemos, la mayoría somos soberbios y la mayoría tenemos una medida de soberbia y una medida de rebelión. Pero aquí él está orando y está diciéndole al Señor, mira, que no se enseñoreen de mí estas cosas, que no las ponga yo por delante de lo que es importante en la vida, que nunca las ponga por delante de lo que significas tú. Y entonces seré íntegro, estaré en integridad. Ahora, la soberbia es la contraparte de la integridad. Un hombre soberbio, una persona que se cree más de lo que es y que es soberbio en su caminar, jamás podrá ser íntegro. Porque en algún momento dado, para poder cubrir esa soberbia, hará el mal, provocará mal en su vida. Entonces no puede ser realmente íntegro. Y la rebeldía es la contraparte de la pureza del corazón. Un hombre rebelde jamás podrá tener limpio su corazón. Un hombre rebelde que constantemente está diciendo no, 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 en rebeldía, en estar en choque constantemente, nunca va a tener su corazón limpio. Por eso el salmista dice, líbrame de eso porque lo tengo, pero líbrame de no caer en ello. ¿Qué se debe hacer? Por último, Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué se debe hacer? Meditar la palabra de Dios. No solo leerla, sino meditarla. Necesitamos reconocer a nuestro Dios como la roca firme, como algo inamovible, como lo es su palabra.
Y también necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Redentor y Salvador. Porque de ellos viene la palabra, de nuestro Dios, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Y esa palabra de Dios es firme roca para mi propio sustento, fundamento y mi propia vida. Este mes estaremos hablando sobre esto y la semana que entra lo haremos. Mientras tanto, medite en ella en su corazón. Que Dios le bendiga.